va a ser en la del estro. Como es un tejido glandular, aparte de secretar líquidos que pueden ayudar a la nutrición, también secreta hormonas. Una de esas hormonas importantes va a ser la prostaglandina F2 alfa. La prostaglandina F2 alfa tiene varias funciones. Una de las más importantes, bueno, no todas son importantes, una que va a influir sobre las estructuras ováricas va a ser prostaglandina F2 alfa. ¿Qué va a hacer con las estructuras ováricas? Generalmente la prostaglandina F2 alfa va a ser liberada, ¿verdad?, hacia el torrente sanguíneo. Aquí recuerden ustedes, si es una hormona, tiene que ser vertida hacia el torrente sanguíneo. Entonces, prostaglandina F2 alfa es vertida al torrente sanguíneo, llega al ovario y en el ovario generalmente se va a secretar cuando el ovario presenta un cuerpo lúteo. ¿Qué es lo que va a suceder con ese cuerpo lúteo cuando llega prostaglandina F2 alfa? Va a lisar a las células lúteas. Al lisarse, entonces, poco a poco empiezan a morir las células lúteas y entonces sucede lo que ya les acabo de mencionar, una lisis del cuerpo lúteo. En inglés lo pueden encontrar como regresión o regression, ¿verdad? Es lisis, muerte celular, la muerte de las células lúteas. Entonces, una de las funciones que tiene prostaglandina F2 alfa es lisar el cuerpo lúteo. ¿Ven? Aquí vemos una diapositiva donde se alcanzan a ver ya varias estructuras que hemos mencionado. Están los ovarios con sus respectivos pliegues derivados del ligamento ancho, los tubos uterinos, el cuerno del útero, el ligamento intercornual. Internamente podemos observar que hay una gran cantidad de carúnculas. Habíamos mencionado que en la superficie del útero, en la mucosa, ¿verdad?, endometrio, hay carúnculas para el caso de los rumiantes, la vaca, la oveja, la cabra. Existe una gran cantidad de carúnculas, es variable, pueden ser 70, 80, 140 carúnculas en la superficie del ovario. ¿Cuál va a ser una de las funciones de las carúnculas? Bien, entonces, las carúnculas, una de las funciones que va a tener sería la de permitir la adhesión de las membranas fetales cuando hay una gestación. Cuando gesta la hembra, ¿verdad?, empieza el desarrollo embrionario, y dentro de ese desarrollo embrionario empieza a formarse la placenta. La placenta tiene que adherirse a la pared del útero. Obviamente, como la que da hacia la luz es el endometrio, se tiene que adherir al endometrio. Pero para el caso de rumiantes, no se adhiere a toda la pared del endometrio, se adhiere solamente a el lugar donde se encuentran las carúnculas, ¿sale? Esta es una carúncula de oveja, esta es una carúncula de vaca, es indistinto, ¿verdad? Unas son cóncavas, otras son convexas, pero cumplen con la misma función. Entonces, está la carúncula y como en ella es donde se va a adherir la placenta, entonces la placenta tiene que tener otras estructuras particulares que se conocen como cotiledones. Entonces, el cotiledón se une a la carúncula y la unión cotiledón-carúncula se conoce como placentoma. Es el sitio donde se adhieren las membranas fetales de producto de la concepción hacia la pared uterina y por tanto, entonces es allí donde se da el intercambio de nutrientes, el intercambio gaseoso, el intercambio de productos del metabolismo, principalmente de los nutrientes del lado materno hacia la del feto, los desechos, ¿verdad?, del metabolismo del feto hacia
hacia la madre, ¿verdad? El paso de oxígeno, ¿verdad? Es el que es relativamente eficiente, no tan eficiente, el paso de oxígeno, como lo que sería comparativamente hablando a nivel de pulmones, pero sirve para que sobreviva el paso del oxígeno desde la sangre materna hacia la sangre del feto a través de los placentomas, ¿verdad? La unión carúncula-cotiledón, recuérdenlo para el caso de rumiantes, oveja, vaca, cabra. Las otras especies también van a tener adhesión, ¿verdad? Entre las membranas fetales y la pared uterina, pero no se forma como tal un placentoma. Tienen otro tipo de unión que lo vamos a ver un poco más adelante. En esta parte de la diapositiva podemos observar, ahora sí, las tres secciones principales de la pared uterina que ya habíamos mencionado, que son el perimetrio, el endometrio y el miometrio. De afuera hacia adentro, perimetrio, miometrio y endometrio. Miometrio muscular, perimetrio la serosa, endometrio la mucosa. Dentro de la mucosa del endometrio, para el caso de rumiantes, podemos encontrar una gran cantidad de carúnculas. Son estas protuberancias que se encuentran sobre la superficie del útero. ¿De acuerdo? Entonces, hasta allí algún problema. Yo ya no entendí bien, profe, me perdí de repente. Sí, dígame O sea, entonces siempre va a haber junto un cotiledón, una carúncula. Sí, cuando la hembra está gestante, en algún momento de la gestación, ¿verdad? El feto va a empezar a desarrollar la placenta. En el caso de rumiantes, esa placenta va a contar con un cotiledón, con muchos cotiledones, ¿verdad? Muchísimos cotiledones. Los cotiledones se forman alrededor de la carúncula. Entonces son los sitios donde se da la unión, ¿verdad? Una unión firme entre la membrana fetal y la pared del útero. La pared del útero, recuerdo que es por parte de la madre y es donde se da el intercambio gaseoso de nutrientes, productos del metabolismo, ¿de acuerdo? Solamente cuando la hembra está gestante. Cuando no está gestante, obviamente, pues no va a haber cotiledón, ¿eh? Y únicamente lo que va a haber por parte de la hembra en el útero, en el endometrio, va a ser la carúncula. La importancia, entonces, es durante el momento de la gestación, al formar un placentoma. Entonces, la unión entre cotiledón y carúncula se le conoce como placentoma. El cotiledón es por parte de las membranas fetales y la carúncula es por parte de la pared uterina. ¿Ahora sí? Sí, doctor. Sí, ya más claro. Gracias. No, ¿de qué, joven? Bien, entonces, el útero posteriormente se va a continuar en su parte caudal con la parte craneal del cuello uterino o cérvix. En este caso, entonces, el cérvix es una estructura tipo de esfínter, ¿verdad? Esfínter porque generalmente, recuerden ustedes, los esfínter tienen la capacidad de poderse abrir y de poderse cerrar, ¿verdad? Es como una especie de válvula, ¿vale? Entonces, una estructura tipo esfínter que se proyecta en sentido caudal hacia la vagina. Entonces, la vagina de la hembra es lo que está abajo, en 3 dibujitos, y el útero es lo que está hacia arriba. Entonces, el útero se continúa con el cérvix y el cérvix se continúa con la vagina craneal. ¿De acuerdo? La estructura interna que va a tener el cérvix es muy particular. Su parte interna, su mucosa,
va a contar con pliegues, todos estos que se alcanzan a ver aquí, son pliegues, tanto en la vaca como en la oveja, como en la cerda, son pliegues. Estos plieguecitos forman una especie de anillos que precisamente se conocen más como anillos para el caso de la vaca y para el caso de la oveja. ¿Ya? Son anillos porque son difíciles de poder atravesar por parte del pene, del macho, o por parte del catéter cuando se está haciendo la inseminación artificial. No tan difícil para algunas otras especies, como en el caso de porcinos, como en el caso de equinos. Pero sigue, aún en estas especies, principalmente en la cerda, sigue conservando esa formación de pliegues que dan hacia la luz del conducto. ¿Sale? En el caso de la hembra, de la cerda, ¿verdad? Esa conformación del cérvix, al interior del cérvix, es muy particular porque tiene esa conformación muy similar a lo que sería el pene del macho, su complemento, ¿verdad? Recuerden que en el caso del glande del pene del berraco, tiene una forma de espiral, y entonces esa forma de espiral también se trata de conservar para el caso del cérvix, ¿verdad? Para que precisamente ese glande pueda insertarse de forma correcta hacia el cérvix. Dentro de las especies, el eyaculado durante la inseminación natural o la monta natural, el depósito de los espermatozoides o del semen, ¿verdad? Propiamente ya dicho, se puede dar a diferentes niveles. En el caso de la cerda, en el caso de la yegua, el depósito del semen en la monta natural se puede dar a nivel del cérvix o directamente sobre el cuerno del útero, ¿de acuerdo? En otras especies, ¿verdad? Como el caso de la vaca, la oveja, la cabra, la perra, la gata, el depósito del semen se da a nivel de la vagina, ¿verdad? El pene, glande del pene va a llegar solamente a la parte craneal de la vagina, entonces se deposita aquí el eyaculado, el semen, ¿verdad? Y no hay mayor problema. Esos espermatozoides posteriormente tienen que viajar hacia el interior del cérvix. Es una especie de esfínter, generalmente el cérvix está cerrado, solamente se abren algunas situaciones particulares, ahorita los mencionamos. Pero estos plieguecitos que forman anillos son de particular interés, por ejemplo, en el caso de la vaca, porque en esta especie forman estos sacos ciegos, que en este caso se conocen como criptas, son criptas del cérvix, y que pueden servir, bueno, en ellas cuando la hembra está en estro, hay líquido, y ese líquido puede almacenar espermatozoides, los almacena vivos, ¿verdad? Los puede almacenar vivos, entonces puede funcionar como un sitio de almacén de espermatozoides, el cérvix, ¿de acuerdo? Principalmente en qué especies, la vaca, la oveja, la cabra. En las otras especies, bueno, perra, gata también, pero en otras especies, por ejemplo, en la cerda, en la yegua, como el principal sitio de depósito del semen es a nivel del útero, donde se almacena más es propiamente en el útero, aunque, claro está, también una parte del eyaculado puede quedar en el cérvix y también ser almacenado, una parte solamente, ¿de acuerdo? Algunas características en particular del cérvix. Como ya vimos, en estas especies, ¿verdad? Bovinos, ovinos, cerdos, yeguas, cabras, perra, gata, solamente poseen un útero, un cuerpo del útero, y por tanto se continúan con un cuello uterino o cérvix, ¿vale? Entonces, el número de cérvix que poseen esas especies, todas las que ya les mencioné, junto con las que están aquí escritas,
es 1. La forma es tubular con una luz tortuosa, que son esos anillos que les mencioné, ¿verdad? Su tamaño en cuanto a longitud, 5 a 10 centímetros para bovinos, 4 a 10 centímetros ovinos, cerdas 10 a 24 centímetros principalmente. Hay que tomar en cuenta principalmente la longitud del cervix para bovinos, porque recuerden ustedes que en bovinos, dentro del manejo reproductivo, se hace palpación rectal de los ovarios o del sistema de conductos, del aparato reproductor de la hembra. De tal manera que uno de los primeros sitios que nos sirven de referencia para ubicar al aparato reproductor sería precisamente palpar al cervix, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta algunas de sus características, como sería el diámetro, como sería la consistencia. Entonces, generalmente la consistencia del cervix va a ser dura, porque es rico en tejido conjuntivo de fibras colágenas. Tiene poco tejido muscular, pero esas fibras colágenas le dan una consistencia dura, lo cual la hace particularmente fácil de poder ubicar en la palpación rectal a este mismo cervix. Y más porque cuando lo tratamos de ubicar, generalmente están localizados sobre el piso de la pelvis o ligeramente dirigido hacia cavidad abdominal, ¿vale? Entonces, localización, hembras jóvenes y no gestantes sobre el piso de la pelvis, dependiendo de la especie, ¿verdad? Pero en la gran mayoría se va a encontrar allí. Cuando está la hembra gestante, puede estar anterior al borde de la pelvis, ¿verdad? Está proyectado por el mismo peso del producto, de los productos, se está proyectando hacia cavidad abdominal, ¿sale? La estructura interna, ¿verdad? Su mucosa, ya habíamos mencionado, que tiene unos pliegues que se conocen de forma general como anillos del cervix, de 3 a 4, que presenta en el caso de la vaca, 6 a 7 para ovinos, y en el caso de la cerda está en forma en espiral, no se puede encontrar de una forma correcta, ¿verdad? Porque tiene esa forma de espiral y que ya les dije que es especialmente benéfico el que tenga esta espiral porque se adapta a la anatomía del glande del pene del berraco. Inclusive dentro de la inseminación artificial, una de las especies que es más fácil de inseminar es precisamente la cerda, por esa conformación anatómica que tiene su aparato reproductor y en especial el cervix. Porque al ser en forma de espiral, nosotros podemos conectar fácilmente el catéter de inseminación artificial a el cervix. Si dan ustedes cuenta, aquí está la forma de espiral. Generalmente cuando se inserta el catéter de inseminación, ¿no?, se va dirigiendo hacia acá. Cuando topamos, ¿ya?, y esto se siente mucho mejor cuando es una hembra primeriza. Cuando topamos, cuando la punta del catéter topa con algo, ese algo seguramente va a ser el cervix, ¿verdad?, la entrada del cervix. Empezamos a girar inmediatamente después el catéter en sentido inverso de las manecillas del reloj. Y esto va a ser para que fácilmente pueda pasar a través de esos anillos en forma de espiral que tiene el cervix. Entonces, eso facilita mucho la inseminación artificial en esta especie porque se puede insertar muy fácilmente. La inseminación artificial que se realiza de forma común en la vaca es un tanto más difícil. Puede pasar algunos meses, inclusive a lo mejor hasta años, para poder tener un adecuado adiestramiento en la inseminación artificial para el ganado vacuno, ¿verdad? Cuando se practica demasiado, muchas vacas al día, a lo mejor en 1 o 2 meses ya son diestros en poder realizar la inseminación artificial.
Cuando se hace nada más de vez en cuando, pues a lo mejor más tiempo, meses, tal vez años. La inseminación artificial vía cervical no es tan común en el caso de la oveja, pero también se puede lograr. En este no se hace palpación rectal. En el caso de la vaca, recuerden que primero se inserta la mano a través del recto, ¿verdad? Y la punta del catéter de inseminación, ¿verdad?, se va guiando precisamente con la mano. Por eso les digo que tenemos que ubicar bien el cérvix. Aquí el problema durante el proceso de inseminación artificial en la vaca es que entre la unión del cérvix y la vagina se forman unos sacos ciegos, que es lo que estamos alcanzando a ver acá. También se pueden formar en las otras especies, pero son mucho menos prominentes y no causan tanto problema. En la que sí causa problema es en la vaca. Entonces se forman estas especies de sacos ciegos, ¿verdad?, llamados fornix, que hace particularmente difícil la inseminación porque cuando se inserta el catéter hacia este saco ciego o cualquiera de los dos, ¿verdad?, aparentemente estamos pensando que estamos en la entrada del cérvix, siendo que no estamos, ¿verdad? Y entonces lo que se hace es, con ensayo y error, ¿verdad?, introduces el catéter, no pasa, lo regresas, lo vuelves a introducir y así estás insistiendo. En esa insistencia, si lo estás haciendo sobre el saco ciego o fornix, ¿verdad?, puedes llegar a causar alguna laceración. En este caso sería la parte de la vagina, ¿verdad? Generalmente no pasa nada y la mayor problema es la dificultad de poder realizar la inseminación artificial. No dudo que tal vez haya pasado, ¿verdad? Yo nunca lo he visto, pero me puedo imaginar que alguien lo haya hecho con fuerza y haya alcanzado a lacerar en algún grado la pared de la vagina. Que les digo, generalmente no sucede porque se hace de una manera muy gentil, pero puede suceder porque cuando en situaciones normales nosotros insertamos el catéter en el cérvix, la penetración del catéter a lo largo del cérvix suele ser difícil porque tenemos que pasar los anillos cervicales. Estos anillos son difíciles, hay que estar moviendo el cérvix para que precisamente permita el paso del catéter de inseminación artificial. Se agarra con toda la mano el cérvix, ¿verdad?, con los dedos, y se está moviendo para que el catéter pueda ir penetrando poco a poco a través de este conducto hasta que finalmente llega al útero. Entonces podemos pensar en ese proceso que cuando estamos en el fornix, pues ya estamos en la entrada del cérvix. No pasa. ¿Por qué no pasa? Porque es el anillo, entonces tengo que mover el cérvix para que logre pasar el anillo. Y oh, sorpresa, no es un anillo, es el fornix, ¿no? Poco común, pero representa un problema dentro de este proceso de la inseminación artificial. Entonces, lo de la localización ya lo habíamos mencionado. Piso de la pelvis en hembras no gestantes y jóvenes, en hembras ya adultas, gestantes, puede estar anterior al borde de la pelvis. ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? Vamos a pasar lista. ¿Dudas? ¿Comentarios? Nada. Anímense a preguntar.